Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, sí, estamos de nuevo en el mejor estadio del mundo. Hemos vuelto después de unos cuantos vídeos en los que, pues bueno, no aparecíamos por aquí, por el estadio. Básicamente no están pasando muchas cosas. Y sobre todo, bueno, pues hemos empezado la transición de los vídeos del Real Madrid. Ya lo hacíamos antes de forma vertical, ahora ya lo hacemos también de forma horizontal. Y poco a poco, pues bueno, iremos haciendo directos de previa, alineaciones, pues bueno, cómo ha jugado el Madrid ese partido. Un poco bastante diferente a lo que hacíamos antes, que básicamente, pues bueno, todos estáis suscritos por el tema de las obras, pero bueno, las obras tienen un fin, tienen fecha de caducidad y el Real Madrid no. Así que bueno, pues eso va a ser el contenido, aparte de, bueno, de vez en cuando subir, no lo dejaremos al 100%, pero también seguiremos subiendo pues todo lo que ocurra, porque faltan cositas en la remodelación. Lo que pasa es que se han tomado estos meses de vacaciones, meses sabáticos, así que bueno, no os preocupéis que no terminaremos de grabar los vídeos de las obras. Así que nada, lo dicho, pues nada, bienvenidos un día más a mi canal, dejad el like, suscribiros, porque en cuanto abran las puertas accederemos para, pues bueno, ver el interior de las obras, que por lo que habéis visto también de vez en cuando aquí en el canal de forma vertical, en formato vertical, pues ha habido novedades y me imagino que es verdad que el exterior no ha sido muy llamativo, no ha habido muchos cambios, pero en los interiores han seguido trabajando. Imagino que habrán avanzado con la insonorización y también han avanzado en la zona interactiva del lateral este, esa zona interactiva que ya vimos y que hemos visto muchas veces aquí en el canal. Así que bueno, lo que dé tiempo, navegamos por el interior, sobre todo el lateral este, que es por donde accedemos, y también visitaremos el fondo sur, que es la zona pues menos evolucionada, o hasta incluso la zona que no han tocado prácticamente. En teoría no tocan esa zona porque bueno, coincide con el montaje del escenario en los conciertos, esos conciertos que de momento pues se han suspendido hasta el 2025. Así que bueno, a ver si con un poquito de suerte, qué cochazo, wow, a ver si con un poquito de suerte tenemos avances en los interiores del fondo sur. Obviamente visitaremos también la zona del lateral oeste, el otro lado de donde estamos viendo ahora, y pasaremos por el fondo norte, esa zona que es la más avanzada para mí, bueno, imagino que para todos, porque es lo que vemos en los vídeos. Así que nada, y luego también veremos imágenes de lo que viene siendo... Uy, wow, casi le da el bus. Imágenes, no de estas, sino imágenes del mismo partido, Real Madrid contra el Sevilla. Hay que aprovechar, bueno, entre comillas, hay que aprovechar, porque yo me esperaba en el partido de ayer, Atlético de Madrid-Barcelona, bueno, jugaron en Montjuic, pero bueno, son los dos equipos los que jugaron. Yo me esperaba y también quería un empate para que el Madrid, si hoy ganaba, pues se favoreciese en ese sentido y así ponernos primeros, pero no ha sido así. De momento el Atlético de Madrid está siendo muy fuerte en Liga, ya lo estáis viendo, que hasta incluso, bueno, ayer ganó al Barcelona en los últimos segundos, pero eso es válido. Luego se quejan del Real Madrid cuando hacía eso, que lo único que hacía era defender y salir a la contra, cuando por ejemplo estaba Mourinho. Y ahora lo hace el Atlético de Madrid y no veremos ninguna crítica, está claro. Pero bueno, lo que sí sabemos es que el Atleti está muy fuerte. Yo al Atleti lo veo más ganando partidos que al Barcelona, porque el Barcelona ya lo habéis visto, que ha perdido contra Las Palmas, Leganés, han perdido partidos que yo creo que básicamente les han pillado el truquito al fuera de juego, es lo que creo yo. Así que es por eso que ya vemos dificultades a la hora de ganar los partidos. Y obviamente el Madrid pues igual, muy irregular. Tenemos que ganar partidos clave, que a lo mejor tenemos que aprovechar el tirón, por ejemplo hoy, para sacar diferencia al FC Barcelona, porque yo la verdad prefiero que gane la Liga el Atlético de Madrid. A ver, prefiero que la gane el Madrid, pero si la tiene que ganar o Barcelona o Atlético de Madrid, no prefiero ninguno de los dos, obviamente, pero aún así prefiero que la gane el Atlético de Madrid antes que el Barcelona. Pero bueno, yo le veo más al Atlético de Madrid ganando más partidos, siendo más regular que al Barcelona, porque al Barcelona, como siga en este trámite, le han pillado los fueras de juego, el sistema de los fueras de juego, y por lo tanto yo creo que el Barcelona ya es muy previsible. Así que, lo dicho, esperemos que hoy con el Real Madrid y Sevilla no tengamos vulnerabilidad,
sepamos aprovechar, por ejemplo, la diferencia que le podemos sacar al Fútbol Club Barcelona, porque también tenemos partidos pendientes y dentro de muy poquito. En Mestalla, el partido aplazado por la Dana, Valencia-Real Madrid. Así que vamos a comenzar. Por favor, dejen su like, suscríbanse al canal, porque es totalmente gratuito y apoyas muchísimo, muchísimo, muchísimo a que sigamos creciendo. Y lo dicho, suscríbete para más contenido madridista, no solo del Santiago Bernabéu, que hay mucha gente que también ve los vídeos que subimos de información del Real Madrid. Unas 500, 600 visitas esos vídeos, es muy poquito respecto a los vídeos de las obras, pero a esas 400, 600, 500 personas que ven los vídeos os lo agradezco de verdad, de corazón, porque sois gente fiel, gente agarrada, por así decir, al canal, y la verdad que se agradece. Imagino que también habrá gente que no estén suscritos y que vean los vídeos, pero bueno, siempre es agradecido y me consta que hay gente que me sigue, que me habla por privado y me dice: Jesús, respecto al vídeo y tal, pues mira, eso al final se agradece porque se nota que ha visto el vídeo y por lo tanto que ha consumido ese contenido. Así que nada, bueno, obviamente no voy a obligar a nadie, pero os invito a que lo hagáis, porque todos los días subiremos contenido de lo que va sucediendo en el ámbito futbolístico en torno al Real Madrid. Así que venga, desde la Plaza de Sagrados Corazones comenzamos. Primero vamos a dar una vuelta después de este monólogo, que espero que nos hayáis ido del vídeo todavía. Después de este monólogo, es que hay tantas cosas que decir que se queda corto hacer un vídeo de 2 minutos. Así que empezamos desde la Plaza de Sagrados Corazones, empezamos y seguimos más bien dando la vuelta a los exteriores, y cuando abran, que quedan unos 40 minutos más o menos, me da tiempo de sobra para dar la vuelta, pues accedemos al interior y ya empezamos a visualizar el interior de la tripota, el interior de toda esta zona, donde, lo dicho, esperemos que haya novedades. Al menos hemos visto con la zona interactiva que va a haber en el 3er nivel, creo que es. Y bueno, a ver si con un poquito de suerte vemos ya al descubierto el escudo que está dentro de esa parte de la fachada de la piel envolvente del lateral este. Así que venga, comenzamos. Lo dicho, queda un montón de tiempo. Es verdad que hoy es domingo, jugamos a las 4:15 de la tarde y se agradece porque es verdad que el ambiente, la temperatura es fresquita, unos 10 grados más o menos, pero está soleado y la gente ya sabe que hoy es domingo. Luego hay tiempo de sobra para hacer más cosas y hoy no queda ni una entrada libre prácticamente, y están aquí esperando ya para ver la llegada del autobús del Real Madrid. No solamente en esta zona, aquí ya están se están agrupando, y también en la parte de allí. Acceso a los vehículos pesados justo en esa parte de allí, y también, hola, qué chulo, en Avenida de Concha Espina. Vini, ha dicho Vini. Bueno, lo dicho, también en esa zona de allí, que es Avenida de Concha Espina, justo detrás de ese furgón, de esa lechera de la Policía Nacional. Así que ahora sí que sí, ahora sí que sí, comenzamos. Como podéis observar, ahí la fachada, justamente la parte más cercana al acceso a la tienda oficial, seguimos viendo esa lama que sobresale, que es la lama de iluminación para la fachada, que vimos cómo colocaban y hemos visto tantas pruebas, pero no parece que haya habido avances en todo ese lugar para seguir con la iluminación de la piel envolvente en el lateral este. Lo dicho, aquí podéis ver cómo la gente ya se empieza a agrupar para ver la llegada del mejor equipo del mundo, del también autobús más bonito del mundo, que es el del Real Madrid, y no se quieren perder la llegada del Real Madrid. Aquí ya los puestos, también ya acostumbrados después de esta pandemia que nos hizo sufrir tanto con la retirada de todos estos puestos, y que por fin vemos en su debido lugar. Imponente fachada, piel envolvente del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a dejar atrás momentáneamente el lateral este y vamos a encarar el fondo sur, Concha Espina. Por lo que he visto, y me ha pasado Maribel, he visto que han colocado un cartel, que luego lo veremos, que próximamente abrirán el Food Market, que es ese mercado gastronómico que va a haber en la Plaza de Sagrados Corazones. Así que, bueno, como ya sabéis, en su día colocaron unas láminas translúcidas
para no ver el interior, y desde entonces pues no hemos sabido lo que han hecho ni lo que están haciendo. Así que si ponen eso es porque dentro de muy poquito ya saldremos de dudas y veremos cómo ha quedado o cómo está quedando ese mercado gastronómico que están haciendo en esa zona. Bueno, aquí la gente ya es increíble porque queda un montón de tiempo y están esperando para que abran las puertas y están haciendo fila para poder hacer el control de acceso y acceder al Estadio Santiago Bernabéu, para que veáis las ganas que tiene un madridista siempre de entrar al templo. Bueno, en las pantallas seguimos viendo las mismas animaciones que vimos en los últimos vídeos. Puertas, los números, como ya sabéis, empiezan desde el lateral oeste, puerta 0, de forma correlativa hacia otra vez el lateral oeste, y allí es donde acaban, creo que era la 98 o 99 puertas numeradas. Han cambiado este año, antes eran diferentes, las pares a un lado, las impares a otro. Y en las pantallas grandes seguimos viendo también esa animación, la que ayuda, bueno, indica a la gente a ayudar con un donativo para los afectados de La Habana, que siguen, yo hasta hace muy poquito he visto vídeos en TikTok y he visto que siguen limpiando con karchers, con mangueras, con un montón de operarios y voluntarios que están allí trabajando y ayudando a los damnificados. Hasta ahora, siguen, después de el Día de Todos los Santos, ¿no? A finales de octubre o algo así fue cuando sucedió, y fijaos que estamos a casi ya acabar el año, 22 de diciembre, hoy Real Madrid-Sevilla, y siguen ahí limpiando y ayudando pues a recoger todos los desperfectos, todos y cada uno de ellos. Mira el gorila, madre mía, qué pedazo de camiseta, y aquí está Vinicius, así que nada, pues mucha fuerza a Sevilla, estaba viendo una bandera de Sevilla, mucha fuerza a Valencia, como siempre digo, para seguir con la pronta recuperación de todas las estructuras, todos los daños causados por esa dana, y podamos seguir con esa normalidad que hemos visto hasta ese momento. Bueno, pues hemos dejado atrás el fondo sur, prácticamente hablando de la dana y de poquitas cosas más. Y no hay cambios aparentes, tampoco tiene que haber muchos cambios aquí. Lo único, sí es verdad que tienen que empezar, no seguir, sino empezar. O bueno, también puede ser la palabra seguir, porque antes estaban trabajando al otro lado, en el fondo norte. Tienen que remodelar, reformar, cambiar toda esta parte inferior, que es la acera, toda la calle de Concha Espina, como podéis ver, es la antigua calzada y la antigua acera. Todo esto es lo antiguo, lo del Clásic Bernabéu. Y por lo tanto tienen que hacer lo mismo que han hecho en el lateral este, colocar esas losas de granito inmensas, hacer también lo que han hecho hace muy poquito, entre comillas, que es igual, reformar toda esa acera y colocar las losas de granito y dejarlo todo bonito, adecentado y demás, con las nuevas farolas. Así que eso es lo que queda por hacerse aquí en el fondo sur, en la zona de Concha Espina, en toda esta parte de aquí. Queda por hacer todo ese trabajo que esperemos que empiecen cuanto antes. Como siempre digo, pero nunca me hacen caso. Tampoco es que yo sea aquí el rey del cotarro, pero la verdad es que ha sido muy tedioso todos estos días. Es por eso que cada 15 días o 20 días venimos aquí al estadio, porque esto ya nos lo imaginábamos, ¿no? Que esto iba a suceder, que en cuanto no hubiese nada, pues no íbamos a venir todos los días, obviamente. Si no está sucediendo nada, no vamos a venir aquí. Pero claro, lo extraño y lo curioso es que aún la obra no está acabada, y por lo tanto eso es lo que me ha parecido muy curioso. Que si está la obra acabada, entiendo que ya no haya novedades, y no haya cambios y no haya que venir todos los días, pero es que la obra, la remodelación no está acabada. Faltan muchas cosas. Por ejemplo, esta parte de aquí del parking, todo esto que veis es lo que va a ser, en teoría va a ser el nuevo parking, el mega parking,
pero se tuvo que parar por las denuncias, al igual que los conciertos de los vecinos. Toda esta parte de aquí no se va a quedar así. Esto va con una especie de rotondas, una especie de isletas, por así decir, jardincitos, todo bien decorado, todo bien hecho, no como ahora, que como podéis ver está todo como, pues bueno, han echado cemento encima y han tapado toda esta parte, solo y simplemente por el hecho de que están todos los trabajos de esta zona pausados, y es por eso que lo vemos así ahora mismo, pero esto todo va a quedar muy bonito con las isletas, los jardines, como veis los renders. Imagino que a lo mejor varía un poquito, pero esa es la idea principal y la idea final de adecentar toda esta zona. Así que por eso lo que decía, que me causa mucho impacto el mero hecho de decir que me obligan a venir aquí al estadio cada 20 días porque no está pasando nada, cuando la obra no está acabada. Entonces, bueno, veremos a ver qué ocurre, si es que les han obligado prácticamente a no trabajar en los exteriores por las denuncias, o es que no sabemos por qué pasa el tiempo y resulta que pues no están haciendo nada en los exteriores, aunque quede poquito. Es más, mucha gente pregunta cuando subo un vídeo de obras o algo así, hay gente que me pregunta, así como así, que qué pasa con las obras. ¿Qué pasa con las obras? Digo, pues la verdad es que no se sabe nada. Imagino que a lo mejor tienen orden para no decir nada, pero es raro que hayan pasado como 2 o 3 meses por lo menos y que no haya novedades en los exteriores, porque aún no está, lo que digo, todo listo, todo al 100%. Hay mucha gente que dice, pero ¿no estaban acabadas las obras? No, las obras no están acabadas, Yo sé que todos no van a ver este vídeo, pero si se puede ir corriendo la voz, mucho mejor, porque las obras no, en mayúsculas, están acabadas. Parece que no tienen prisa y de aquí a 2030 pues querrán ir poco a poco, pues con la remodelación, paso a paso, sin prisa, sin pausa, para hacerlo todo muy pero que muy bien. Bueno, pues aquí hemos recorrido también el lateral oeste, las puertas con las mismas animaciones, como he dicho antes. En la parte central empiezan las puertas, el número de las puertas, ahí veis la 0, 1, 2, 3 hasta el fondo norte, da la vuelta y acaba en el número 98. Ya lo sabíais, pero bueno, yo os lo cuento de nuevo. Así que nada, pues esta es la zona de Castellana, lateral oeste. No os vayáis muy lejos porque luego accederemos al interior y veremos lo que sucede en el interior. Esperemos que sean cambios recurrentes y cambios muy pero que muy importantes. Así que solamente queda decir que seguimos avanzando. Vamos ahora a la siguiente parada, que es el fondo norte, calle Rafael Salgado, lo dicho. Ahora veréis el suelo de toda esta zona. Si no lo conocíais, pues lo vais a conocer. Hay muchos que lo conocen ya, pero toda esta parte de aquí ya está reformada, lista, adecentada, reformada y todas esas palabras y adjetivos similares a lo que estoy diciendo. Y pues igual, todo este suelo, esta zona de Castellana, la tienen que arreglar. Lo que pasa es que tienen que trabajar todavía en el futuro parking. Seguimos avanzando, la gente aprovecha para comerse el bocadillo antes de acceder, lógico y normal, porque el partido empieza a las 4:15. A esas horas prácticamente todo el mundo aquí en España estamos echándonos la siesta. Yo me gustaría saber cómo se llama en otros países, porque imagino que en otros países también después de las comidas se echarán sus siestecitas. Lo que pasa es que la siesta es española, por lo tanto el nombre debe ser diferente en otros países, porque no me creo yo que en otros países que no sea España la gente no se duerma o se eche una cabezadita después de comer. Así que si alguien que no sea de España sabe decirme qué es lo que es, cómo se llama, ¿no? Cómo llaman a la siesta aquí en España, en otros países o en su país, pues que lo dejen en los comentarios. Y la verdad que tengo curiosidad. A ver, tampoco me quita el sueño, pero tengo curiosidad de saber cómo se llama
el nombre, ¿no? La palabra exacta de siesta, o el hecho, ¿no? La acción de dormirte después de comer al mediodía y echarte 15 minutitos, media hora. ¿Cómo se llama o cómo lo denominan? Bueno, estamos en el fondo norte. Aquí la concesión de Arzabal ya vimos en su día que en teoría iban a abrir dentro de muy poquito, pero es verdad que está abierto, pero abren para espacio VIP, para la zona VIP, los días de partido solamente. En teoría, hasta hace como 15 días o así, iban a abrir al público en general, como hizo el restaurante, el espacio Mau y también el restaurante Puerta 57. Así que nada, seguimos esperando a que ocurra esa hazaña, ¿no? Ese hecho, y que, bueno, mira, ahí al fondo vemos ya la publicidad conectada, encendida, haciendo ronda los vigilantes que estén ya en sus puestos. Y pues bueno, lo dicho, con muchas ganas de ver esta concesión abierta para ver cómo queda el interior de este restaurante que hemos visitado todos los que han abierto. El restaurante Puerta 57 nos invitaron amablemente, hasta incluso, Pedro Varela, Mr. Rowlit, conocido aquí en el canal, pues hizo una donación para que probásemos y hiciésemos un vídeo comiendo en este restaurante Puerta 57, que lo tenéis aquí en el canal y que, por cierto, pues tiene un montón de visitas. Fui el primero, creo, o uno de los primeros en subir cómo era el restaurante Puerta 57, y es por eso quizás que tiene tantas visitas. Creo que supera las más de 80.000 visitas, al menos la última vez que lo vi tenía esas visitas. Sé que os importa una mierda las visitas que tenga, pero a mí sí me importa porque es mi canal y sobre todo, si lo digo, pues también crea una buena apariencia, ¿no? Un buen escaparate para mi cuenta, para este canal, Jesús Ramírez. Así que también visitamos el espacio Mau, que lo visitamos mucho tiempo después de haber abierto. Tuvimos suerte que nos invitaron un día especial para creadores de contenido. Fuimos allí y nos invitaron, pues obviamente, a cerveza. No había probado nunca la cerveza sabor frambuesa, creo que era. Tiene un poquito menos de alcohol y sabor pues un poquito más dulce, que es lo que me gusta a mí. A mí no me gusta la cerveza pura y dura, y la verdad que se agradece. Había un montón de sabores, hasta incluso tuve la oportunidad de echarme la primera caña, que yo no sé cómo se echaba una caña, pues tuve la oportunidad de echármela ahí. Un experto me informó, me recomendó cómo hacerlo. Daban una especie de clases efímeras, cortitas en ese momento, y tuvimos la suerte de poder saber. Ya creo que se me ha olvidado, porque yo ya digo que no trabajo de eso y tampoco me gusta mucho la cerveza. Bueno, no me gusta nada la cerveza. Si es de sabores sí, o si es 00 sí. Llamadme loco o llamadme raro, pero soy así. Sé que a muchos de vosotros, el 99% de los hombres, pues de los chicos, os gusta muchísimo la cerveza. Sé que la tomáis a diario, hasta incluso los fines de semana ponéis hasta arriba de cervezas y acabáis pedos, pero yo, pues debe ser que soy el raro, ¿no? Por así decir. Así que nada, eso, que tuvimos la oportunidad, que nos invitaron al espacio Mau, también comida nos sirvieron, y vimos el interior del Santiago Bernabéu desde la zona de tribuna, la zona que conecta con el espacio Mau. Y de momento nada más, porque nada más ha abierto. Faltan más concesiones, la que hemos visto ahora, la del Arzabal, también la del Sky Bar Bernabéu, que en teoría iban a abrir las puertas para mayo de este año, el último partido de temporada contra el Betis, pero al final no pudieron. Estábamos invitados, pero de momento, pues hasta que no abran las puertas no podremos ir. Y nada, pues también tenemos otra concesión aquí arriba justo, que es el restaurante asiático, que estaba posicionado antes en el fondo sur, ahí en Concha Espina, y que lo han cambiado de localización. Está aquí, tampoco sabemos nada. Y luego tendremos otro restaurante en el fondo sur, donde están los accesos centrales, pero de momento pues tampoco lo han podido abrir. Así que nada, de momento lo que han abierto hemos podido visitarlo, hasta incluso con invitaciones exclusivas. La verdad que se agradece después de tanto tiempo grabando las obras de la remodelación del estadio. Así que nada, esperando con mucha impaciencia, por así decir, con muchas ganas, que abran restaurante Puerta Arzabal, restaurante y concesión Arzabal, que estamos ahí, que hemos visto antes.
Y nosotros seguimos avanzando hacia el lateral este, aquí, en Padre Damián. Deja tu like y suscríbete para más contenido madridista. Venga, seguimos. Aquí la verdad es que yo lo que veo es que tienen que hacer un repaso, al igual que lo hicieron ahí, porque fijaos en la carretera, en la calzada, donde circulan los coches. Fijaos cómo todo está nuevo, lo asfaltaron. Y aquí, a diferencia de Padre Damián, pues podéis ver que sí es verdad que aquí está todo remodelado, reformado. Estos ya son las terminaciones finales y los remates finales, este suelo. Pero como podéis observar, en la carretera todavía hay muchas grietas, por lo tanto es la antigua carretera, la antigua calzada, que aún no está reformada. Aún no está reformada, tienen que reformarla. Y se nota bastante, porque fijaos las grietas que hay. Grietas, bueno, los diferentes colores de pintura que han echado, de cuando estaba el acceso al tour, cuando estaba aquí, ¿os acordáis? Madre mía, es que han habido tantas cosas en las obras que ya, bueno, hay muchas cosas que no me acuerdo, que si me lo dicen sí es verdad que me acuerdo, pero así a simple vista pues no me acuerdo con mucha nitidez. Pero sí, por ejemplo, aquí el acceso a la al antiguo recorrido del tour estaba aquí. Y es verdad que en su día asfaltaron esto de aquí, esto que veis ahora, pero luego imagino que remodelarán todo, ¿no? Reformarán todo para que quede uniforme, porque por lo que puedo ver desde aquí sí está todo ya asfaltado, pero a partir de aquí para allá es todo lo antiguo, sobre todo para que quede todo uniforme, que no se vean parches en ningún lado. También lo que puedo ver es que han colocado adornos y decoración navideña, yo creo que al lado, en el contorno de estos escaparates de la tienda. Fijaos, no sé cuándo lo han hecho, desconozco esto, hasta incluso han puesto gorritos a los trabajadores, pero ahí tenéis esas pegatinas alrededor de este escaparate de la tienda, del acceso a la tienda oficial del Real Madrid. Hasta incluso han cambiado las animaciones, todo muy navideño. Ahí tenéis la nieve en la parte inferior, en las esquinas esas bolas de Navidad. Y vamos a ver el palco de honor, porque parece que sigue con las mismas animaciones. Ese icono, por así decir, del estadio, palco de honor, y el estadio justo debajo, Bernabéu. Y nada, esta parte de aquí también ya la conocéis. Vamos a ver si podemos pasar a la Plaza de Sagrados Corazones para ver ese cartel que indica que dentro de poquito pues van a abrir el mercado gastronómico. Qué bien se está en el sol, ¿eh? Se está de maravilla en el sol. Creo que sí, podemos acceder todavía. Es que son ahora mismo 2:20, faltaría un poquito menos de media hora para que pase el autobús del Real Madrid, bueno, de ambos equipos. Y en el sol se está de maravilla, ¿eh? Pues efectivamente, vamos a ver el cartel Coming Soon, muy pronto, Bernabéu Market, ya lo están anunciando para que la gente cuando pase por aquí lo sepa. Vamos a ver qué informan, qué anuncian. Peace, Passion, Soul, Innovation, Share, Travel, Food, Tasty, Drinks, Fresh, Her, Global, Joy, Product, New, Tradition, The Food District, Coming Soon, Bernabéu Market. Así que, y por lo que puedo ver, Coming Soon, bueno, el caso es que indican con las flechas para allá, pero yo creo que lo que indican para allá es esto de aquí, Bernabéu Market. ¿No veis esa flecha? Yo creo que lo que anuncia es el mercado del Bernabéu, mercado gastronómico. Vamos a asomarnos por aquí, por si acaso. Tenemos la suerte de poder ver algo, pero no está... Mira, se han quedado dormidos y todo. Está todo, mira, está todo pues como vimos la última vez.
con esas láminas translúcidas que tapan las puertas de acceso al Food Market de la Plaza de Sagrados Corazones y del nuevo Bernabéu. Así que nada, con estas imágenes, la gente esperando al autobús del Real Madrid, también sevillismo, mucho sevillismo y sevillista, por supuesto. Con estas imágenes nos despedimos del exterior y nos vamos al interior. Venga, vamos para allá. Bueno, acaba de pasar el autobús del Sevilla y fijaos el recibimiento del autobús del Real Madrid ahora mismo. Madre mía, con bengalas hoy y todo, No me esperaba yo las bengalas. ¿Dónde está? Ah, ahí. Vamos, Luque. Mira, ya están con las bengalas. Venga, ahora sí que sí, vamos para adentro. Bueno, pues primeros pasos en el interior. Ojo, cuidado, porque esto ya lo vimos en su día, hace poquito, bueno, el último partido. Todo este material, el panelado de este lugar. Ahí podéis ver también cómo han pintado esta zona, la parte vertical de estas paredes. Falta el techo, como vimos la última vez. Aquí lo tenéis, hace falta cerrarlo, es por eso que está esa estructura, ese esqueleto metálico. Y lo que se han avanzado es la colocación del panelado en toda esta superficie. Porque la última vez habían avanzado en este lugar, justo aquí. Pero ¡ojo! ¡Madre mía! ¿Cómo está esto? Si prácticamente está listo ya esto. Falta la iluminación, el suelo parece que también falta. Como se me caiga el móvil. Pero fijaos, fijaos cómo está toda esta zona. ¡Wow! ¡Qué pasada! El escudo sigue sin ser visible. Hoy se puede ver muy bien porque es de día todavía. Las redes anticaídas siguen aquí. Ahí lo podéis ver. Redes anticaída colocadas en esta posición. Imagino que no habrán terminado los trabajos en esta zona porque si no ya lo hubiesen quitado, ¿no? Eso se les ha olvidado. El escudo sigue siendo visible desde aquí, tímidamente, pero ahí podéis ver el escudo, bueno, la parte de la corona de arriba, y aquí abajo lo que vienen siendo las lamas del Bernabéu dibujadas en esta zona. De momento no han quitado ese plástico negro para ver mucho mejor el escudo, pero bueno, que ya lo vimos en su día y sobre todo se ve desde aquí. Ahí tenéis la parte inferior del escudo. Y arriba también. Vamos a subir otro nivel para verlo mucho mejor. Tampoco han encendido las mamparas que vimos en su día desde el exterior cómo encendían. Todas estas mamparas cristales se encienden en su contorno y de momento no lo han encendido. También seguimos avanzando por estas galerías. Ahora subiremos al otro lado. Ahora seguiremos el recorrido y el orden, pero quiero que veáis también esta zona de aquí, que es una de las que ya prácticamente están listas. No sé si faltarían remates, imagino que sí, pero ya esta zona está medianamente lista, con el techo pintado de negro, las paredes y pilares dibujadas de blanco. Vamos a hacer entrada épica al interior. La calefacción está puesta ya, ahí la podéis ver. Calefacción encendida. Y nada, vamos a ver el interior, que básicamente no hay muchas novedades, al menos eso creo. Ahora por los interiores de las galerías veremos a ver si hay novedades. Están los equipos, en este caso el Sevilla, todavía está, hemos entrado tan pronto que está el Sevilla, que acaba de llegar al estadio, se está fotografiando, inmortalizando el momento, como hacen siempre los jugadores de los equipos que vienen aquí a disputar el partido. Primero lo que hacen es pisar el césped para ver cómo está
mimetizarse, por así decir, con el entorno para luego que no sea tan difícil pues el encuentro, porque hay muchos jugadores que tienen sus métodos y sus manías y tienen que hacer esto antes de cada partido. Pero bueno, ya volviendo a lo nuestro, el techo está cerrado, el videomarcador, seguimos viendo las mismas animaciones. Luego cuando cambien de animaciones veremos las esquinas, a ver si han trabajado en ellas, porque la última vez vimos como en las esquinas, sobre todo en esto también, en la esquina del fondo sur con el lateral oeste, habían tapado más aún todas esas transparencias que tienen que eliminar, que tienen que tapar, para que no se vea la estructura que soporta el peso de esas mallas LED que son las esquinas del videomarcador, las zonas curvas del videomarcador. U televisiva encendida, anillo encendido. De momento no se sabe nada tampoco de ese segundo anillo LED. Ese segundo anillo LED que tienen que instalar en la fascia del tercer anfiteatro. Esta fascia que estamos viendo ahora, donde están los carteles antiguos del Real Madrid, de color blanco, de color azul. Así que, pues bueno, como podéis ver, de momento no han empezado a quitar los carteles, por lo tanto, aún no van a comenzar con la instalación de esos módulos para el segundo anillo y último ya LED del nuevo Bernabéu. Bueno, pues nada, vamos a seguir el orden, vamos a seguir con nuestro recorrido en el lateral este. Vamos a seguir subiendo más niveles para ver otras zonas, a ver si han avanzado. Venga, deja tu like y suscríbete. Y ya volviendo sobre nuestros pasos, es como que esta zona la han liberado, ¿no? Aquí había vallas, creo recordar, y lo han liberado. Es posible que las hayan quitado porque, como podéis observar, esta parte de aquí ya está pintada y parece terminada. Así que ya ahora a trabajar, imagino que en los remates finales. Venga, vamos a subir, como decía antes, al último nivel, antes de acceder al tercer anfiteatro del lateral este. A medida que vamos subiendo, como os decía, se ve bastante bien el escudo que está aquí, que aún no está al descubierto. Como podéis observar, están los cables. Ahí veis esos cables verdes, esos que está alimentado. Por lo tanto, pues como ya vimos, un día en los exteriores ese escudo se iluminará y lo veremos encendido, al igual que toda esta parte, todo el contorno del escudo que tenemos en el interior del lateral este. Bueno, pues la verdad que lo apasionante y lo divertido ha sido ver el panelado colocado en esta parte inferior. Lo que hemos visto antes, que han avanzado bastante, hasta incluso me atrevería a decir que a un 98% ya está terminado. Es verdad que en la parte central sí había bastantes paneles colocados, pero ahora ya está, creo que a un 98%. A falta de colocar, pues puede ser que en esas argollas, en esos enganches, pues la iluminación o bueno, pues lo que vayan a colocar, que veremos dentro de poquito. Y nada más, desde aquí vamos a seguir avanzando por los interiores. Esta es la parte interior de la tripota, sin novedad alguna, al menos aparente, que yo lo vea desde aquí. Así que venga, seguimos. Y a partir de aquí ya viene lo interesante, porque vamos a ver qué es lo que han hecho. Creo que vamos a subir un piso más de forma manual, con nuestras piernitas. Vamos a subir uno más porque creo que justo en el de arriba es la zona interactiva, que es donde yo creo que va a haber cambios. De todas formas, como hemos entrado, yo creo que hoy ha sido el día que más pronto hemos entrado. En cuanto han abierto las puertas, ya estábamos dentro. Entonces, mira, sí hay novedades, sí. Como hemos entrado muy pronto hoy, pues creo que nos dará tiempo, si lo hacemos bien, a ver muchas cosas del interior. Fijaos. Bueno, vamos a empezar por el 1, que es empezar por allí. Han quitado la protección. La verdad que esto queda un poquito raro, un poco mal, la verdad. Esto queda muy mal, al menos que sea el mismo color que la pared. Es hormigón, pero bueno,
Eso queda bastante más. Bueno, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por aquí porque en el suelo, como podéis observar, salen de ascensores estas líneas amarillas que son las que conducen, o al menos no es que te conduzcan, sino que te ayudan a poder andar por estos lugares para conocer la zona interactiva. Realmente creo que vamos en sentido contrario porque las flechas apuntan para allá, así que yo creo que vamos al revés, pero bueno, ya que estamos por aquí, pues lo hacemos en el sentido contrario. Aquí al descubierto el escudo del Real Madrid y las letras de Real Madrid Games, como vimos en su día, que estaba todo cubierto, tapado, protegido. Hoy ya lo podemos ver pues desprotegido y a la vista del aficionado o del usuario que venga por aquí. Vamos a ir también fijándonos en la parte superior, no solamente en el suelo, sino también en la parte superior. Como podéis observar, hay como proyectores aquí colocados, proyectores o hasta incluso iluminación, que eso yo creo que no estaba antes. Eso no estaba antes, no me suena haberlo visto. Sí me suena haber visto los altavoces, pero estos proyectores o hasta incluso aparatos de iluminación no los había visto. Todo para ver cómo van probando y cómo va funcionando esta zona interactiva de lateral este. Aquí más calefacción, más aparatos de iluminación. Seguimos viendo el suelo con esas líneas. Parece que a partir de allí no hay nada dibujado en el suelo. Y aquí sí seguimos viendo todo esto protegido, todos esos paneles, esas rejillas, que parece que no hay letras, no parece que haya letras, al menos eso parece, pero aquí hay más seguridad, por lo tanto no puedo aventurarme a destapar todo esto, porque es posible que me digan algo. Aquí el escudo del Real Madrid, que seguimos en su día, y aquí pues no sé lo que hay dentro, imagino que colocarán, porque vimos en su día que colocarán alguna televisión o algo. Sí, hay televisiones, hay pantallas. Mira, hay pantallas. Como vimos en su día, colocaron una especie de soportes para colocar pues lo que estamos viendo ahora, pantallas. Es por eso que estaba ese panel metálico colocado en la pared. Así que justo detrás de estas vallas están las pantallas, televisiones o algo así. Así que venga, seguimos. Seguimos por aquí porque esto no para. Una de las líneas lleva a esto. Pero sobre todo, estas líneas que hemos visto antes empiezan aquí. La de la derecha del todo te conduce a la parte de los ascensores. La segunda, la del medio, te lleva para allá. Así que en este pilar parece que van a colocar algo, algún tipo de aparato. Y aquí hay otra línea, la de la izquierda, que te lleva a este lugar que de momento pues me da cosa, la verdad. Me voy a asomar por aquí abajo. Bueno, aquí podéis, pues no se ve mucho, la verdad, pero imagino que colocarán también pantallas. A ver, vamos a asomarnos por aquí. Hay como pantallas. Creo que van a colocar pantallas, puede ser. Al igual que en el otro lado, justo allí, van a colocar pantallas. Y es por eso que estas líneas van para allá. Además, aquí tenemos altavoces. Altavoces y otro dispositivo de iluminación. Es que no consigo ver bien qué es lo que hay dentro. Y es que no se ve bien. No se ve bien. No se ve nada bien, pero bueno. Pero bueno, vamos a seguir viendo cositas, a ver qué vemos por ahí. A ver si el próximo día podemos ver algo en esta zona, algo interesante. Lo que sí en toda esta zona es eso, los altavoces, los dispositivos de iluminación, las cámaras de seguridad y esto.
¿Y esto qué es? Un altavoz gigante, como un surround. El de los graves, a lo mejor. El de los graves. Hay 2 cajas. Puede ser que sea. Las cajas. Ahí lo veis. Aquí colocarán algo, que es lo que decíamos antes. Y allá al fondo, pues bueno, ya iremos descubriendo a ver qué pasa. Ahí hay más altavoces. La verdad que toda esta parte de aquí la han completado bastante bien con todo este equipo de sonido, las líneas justo abajo, y ahora veremos a ver qué es lo que han hecho justo en esa parte de allí. Y que por aquí pues otro visionado de lo que podría ser, bueno, de lo que es el interior, y la verdad que todo igual. Y por aquí pues fijaos que han empezado a colocar estas planchas, ¿no? ¿Qué es esto? Parece como que van a cerrar todas estas bandejas, y fijaos los pedazos de proyectores que hay aquí, que parece que van a apuntar a esto, van a tapar esas puertas. Os imagino que será como que bajan alguna especie de lona o algo así, y luego con esos proyectores que son grandísimos. Fijaos la lente que tiene, la pedazo de lente que tiene, y lo grandes que son, quizás en el vídeo no se aprecie muy bien, pero fijaos la envergadura de estos aparatos que hay aquí, justo en la zona interactiva, que es lo que ha avanzado, básicamente. Es posible que estos proyectores se bajen, ¿no? Porque realmente, si estos proyectores están alumbrando para allá, están enfocando para allá, dan justo a esa parte de ahí. No tiene ningún sentido, así que es posible que se baje y apunte a la pared. Que aquí bajen algún tipo de lona, porque además hay un rail aquí, y todo esto se baje para poder ver lo que, bueno, las imágenes que ofrezcan desde estos proyectores. Que también la novedad que tenemos es esto de aquí, que realmente no sé si es para tapar solamente las bandejas, que no se vea, por así decir, esto feo. Esto que ya lo vimos. Ah, bueno, esto no. Celebración. O sí, esto sí lo vimos. O estaba tapado todavía. Esto del techo también estaba. Que son las diferentes siluetas. Me hace gracia porque me ha hecho la bronca. Lo habéis escuchado, ¿no? Cuando estaba en otro sitio. Me ha hecho la bronca de que no podía tocar lo otro. Digo, pero a ver, si realmente no estoy quitando nada. No puedo tocar, por ejemplo, no puedo tocar la pared. ¿Qué daño hago? Si me dices que he quitado las lonas, los plásticos o lo que sea, pues lo entiendo. Pero es que no he hecho nada. ¿Quieres que te llame con seguridad? Pero sí. Digo, primero, hay que tener respeto y educación porque usted me está hablando mal y usted me ha dicho que no toque nada y no estoy tocando nada, no voy a tocar nada más. Pero vamos, le he dicho, hay que preocuparse de otras cosas porque realmente yo no estoy haciendo nada malo. Si me dices que me estoy saltando las normas, fijaos los pedazos de proyectores. Yo creo que... Madre mía, mira. Mira. Vaya pedazo de lente. Increíble. Vaya pedazo de proyectores. Estos además son de una marca muy conocida que es Panasonic. A ver, al revés, así. Panasonic. Espero que Panasonic, si está viendo este vídeo, pues me hable para pagarme la publicidad que le estoy haciendo. Que realmente no me han obligado, pero es posible que de forma indirecta esté haciendo publicidad. Y esto es lo nuevo, la novedad que tenemos respecto a otros días. Y fijaos también aquí, fijaos. Y esto imagino que será para el suelo. Por la forma en la que está puesta, eso será para el suelo. Esto será para el suelo. Esa es la gran novedad. También otra caja aquí, imagino que esta será la de los graves. Será la de los graves. Y aquí, bueno, los altavoces, imagino, de ambiente. La verdad que es brutal todo el sistema de sonido y de iluminación que están colocando aquí, Brutal. Al final, no me va a dar tiempo a grabar otros sitios. Pero es que, claro, la novedad llama. Y esta es la gran novedad.
todos estos artilugios que están colocando y que han colocado aquí. Vaya pedazo de caja de sonido, ¿no? De caja de graves. Brutal. Increíble lo grande que es, porque es lo que digo, en el vídeo tú puedes apreciar más o menos cómo puede ser, pero creo que aquí, en directo, se ve mucho mejor. Me hace mucha gracia ese domo, esa cámara de seguridad, porque está colocado ahí y de la vista hacia allá no lo va a poder captar, recoger, porque está la caja esa. Y aquí hay otra lona enrollada que es para cerrar pues todo esto de aquí. Como podéis ver, el rail. Y aquí igual. Eso es lo que básicamente han colocado en estos últimos días. Ya no sabes distinguir si hay aparatos de calefacción, de sonido o de iluminación. Increíble. Vaya pedazo de proyector, de verdad os lo digo. Vaya pedazo de proyector. Y ya sí que ahora sí que sí, salgo de dudas de que estos proyectores se bajan. Tendrán algún mecanismo que lo hagan bajar. Y también bajen la lona de esa parte de ahí, de la pared. Y ahí es donde proyecten pues los diferentes juegos o imágenes que vayan a ofrecernos. Y aquí otra. Parece esto una nave de pescado. Me recuerda mucho esa lona a las naves de pescado y demás. Esto se baja también. Esta parece más... Bueno, es mucho más grande. Es mucho más grande. Y en consecuencia va a cerrar toda esta parte. Y aquí igual. Aquí no sé qué hay. Pero lo han tapado con estos plásticos. Y lo han tapado a posta. Pues han puesto los esparadrapos, es por algo. Así que algo hay justo detrás. Semitubo. Bueno, eso yo creo que son para colocar ahí de esparadrapo. ¿Sabes qué hay detrás? No lo sabes. Mira, aquí hay algo, pero obviamente de momento lo han tapado, no está listo. Y aquí también hay algo. Así que, bueno, pues obviamente no podemos verlo porque está todo eso tapado. Así que eso es lo que hay. Y aquí ya no hay nada. Aquí está el inicio. Aquí está el inicio, juega. Y esto es como empieza. Así que nada, gracias. Así que nada, esto es lo que hay justo aquí. Esto es lo que hay justo aquí. La verdad que bastantes cosas y muy interesantes. Iba a decir, vamos a no perder más el tiempo en este lugar, pero es que ha sido interesante porque en comparación a los otros días, otros partidos, pues no hemos visto pues esto que hemos visto y que estamos viendo ahora mismo. Muchas cosas muy interesantes. Venga, seguimos. A ver, yo entiendo que es su trabajo y me tengan que echar la bronca, pero yo creo que obviamente no he hecho nada malo. Es decir, una cosa es que, por así decir, todo lo que haya colocado en las paredes lo quite, o hasta incluso lo abra para romperlo, pero lo que he hecho ha sido simplemente levantar un poquito para ver pues básicamente lo que hay dentro. Que yo entiendo que es su trabajo, de verdad os lo digo, entiendo que es su trabajo, pero hay cosas mejores que hacer, la verdad. Están demasiado aburridos. Bueno, el autobús. Aquí va a estar el autobús interactivo. El autobús interactivo donde, bueno, pues disfrutarás de una espectacular experiencia en la que, pues, como si fueses un futbolista del Real Madrid, bueno, disfrutando de ese viaje que hacen cada vez que vienen a los partidos, desde la salida de Valdebebas hacia la llegada al estadio. Aquí se ve más al descubierto, la otra vez había como lonas aquí, y aquí se ve prácticamente al descubierto el autobús, simulando también el autobús del Real Madrid, obviamente,
pero aquí podrás acceder, podrás pasar al interior para lo que digo, para esa experiencia que he contado hasta hace unos segundos. El techo aquí dibujado de color negro, las paredes de color blanco, como yo creo que va a ser básicamente en muchas zonas, o al menos todas yo creo. Aquí más panelado. Esto ya lo vimos en su día, que estaba prácticamente listo, por no decir listo. Imagino que remates finales, porque hay cables sueltos todavía. Pero esta parte de aquí, pues la verdad que pintan muy bien por el color y el contraste de todo este material que se ha ido colocando. Seguimos viendo el interior de la piel envolvente, pero no os preocupéis porque vamos a seguir avanzando. Vamos a ver si en estas zonas hay novedades, que creo que sí, porque me he fijado en el suelo que han colocado más líneas. Han colocado más líneas y aquí de diferentes colores. Y aquí de diferentes colores. 4, 3, 2 y 1. Pero está al revés. Es un poco raro, la verdad. Es un poco raro porque va al revés, o al menos los números están al revés dibujados. Aquí el escudo que ya vimos. Y aquí pues sale, estas líneas salen de esas puertas. Y aquí valores en juego, responsabilidad y calidad. Value at stake, responsibility and quality. De momento esto es lo que colocan aquí, han colocado aquí. Y parece que ahí al fondo, pues parece que como que el recorrido empieza por allí, ¿no? Empieza por allí y acaba, bueno, acaba, sigue por allí. Lo que sí voy a ver, mira, a puerta, no sé qué significa eso, a puerta pone ahí. Ah, que a lo mejor tienes que tirar a puerta. Y ahí al fondo, mantente sano. Es como que aquí van a colocar una especie de porterías y tienes que tirar a puerta o algo así, ¿no? Puede ser. Además, aquí creo que recordar que iban a colocar unas estructuras que bajaban. No, puede ser. Que iban a colocar unas estructuras. Mira aquí, justo. Esto. Aquí hay redes. Aquí hay redes que posiblemente bajen y hagan como portería. Mira, aquí igual. Ahí las veis enrolladas. Y ahí imagino que también. Aquí igual, míralo. Aquí hay redes que imagino que caerán. Y aquí será tirar a portería. Simularán unas porterías o algo así. Simularán unas porterías. Y este será el juego aquí. Bueno, pues muy bien. Allí no hay más redes. Las redes están al otro lado. Así que nada. En los pilares pues animaciones, bueno, más bien decoración. Que no sé, pero son como tiras así delgaditas, blancas. Y aquí en las paredes pues pintadas de blanco, incluso aquí con un material. A ver qué pasen. Aquí no es pared como tal, sino es como madera o algo así. Es madera o algo así. No sé. Y esto ya lo conocemos, ¿no? Las paredes de blanco, los pilares de blanco y el techo de negro. Así que, bueno, ¿cuánto queda para el partido? Porque llevamos un buen rato grabando. Otra imagen del interior, en este caso la animación del dragón, que ya también estamos acostumbrados a ver. Esa animación que, bueno, que también está en la tienda oficial del Real Madrid. De forma, pues, pionera lo llevaron a cabo allí. Y luego ya por último lo han colocado en el videomarcador del Santiago Bernabéu, en el videomarcador 360 grados, para tener más diversidad, ¿no? Más imágenes que mostrar en las pantallas. Bueno, es importante descubrir otros sectores, otras zonas, para ver si han empezado a colocar paneles antisonido, paneles de insonorización.
Y bueno, en este caso ahora mismo estamos en el fondo norte. Fondo norte, parece que los ascensores ya están operativos. Y fijaos todo lo que ha cambiado esta parte, ¿eh? No me voy a cansar de decirlo. Qué verdadera pasada. Vamos a empezar a ver esos panelados metálicos que habían empezado a colocar aquí. No, aquí no. Era el otro. Era el que está justo allí, que estoy viendo que parece que han avanzado. Parece que han avanzado. Aquí ya sabéis que lo terminaron al completo. Han colocado los dispositivos de iluminación. También vimos la iluminación que habían colocado en el techo de estas galerías del fondo norte. Y que hasta incluso las entradas, los accesos, estaban ya prácticamente hechos. A ver, vamos a subir por aquí. Vamos a subir por aquí. Porque aquí también están... Uy, va, que me caigo. He perdido el equilibrio. Aquí están también los equipos de iluminación. Y aquí parece que han continuado con este panelado metálico. Este panelado metálico que habían colocado en este lugar. Vamos a ver si han puesto más en Sevilla. Los porteros del Sevilla. Mirad qué imagen, ¿eh? Mirad qué locura de imagen. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Qué pena que el Sevilla también sea muy antimadridista, la verdad. Pero bueno, a lo que vamos. Más paneles colocados. Vamos a ver si los contiguos también han colocado más. Ya saben los porteros del Real Madrid, obviamente. Obviously, como dicen en mi pueblo. Estos son los avances en las galerías. Los avances en las galerías que la verdad, como siempre hemos dicho, en esta zona del fondo norte ha ido muy bien. Han avanzado bastante. Han avanzado muchísimo, hasta incluso también en los accesos. Vamos a ver también en estos contiguos ya muy cercanos al lateral oeste, donde también han colocado los LEDs, por así decirlo, los LEDs cálidos. Y vamos a ver si han avanzado en la colocación. Bueno, aquí son... Ostras, sí, esto es de insonorización, ¿eh? Es diferente al otro. Es que hasta incluso parecen pantallas. Dice niño. Bueno, pues aquí lo que están haciendo es probar, porque no sé si lo veis. Esto no es un panel metálico como tal, es como una tela, un material de tela, de textil. Y aquí, como podéis ver, está un poquito más oscuro y ahí a la derecha un poquito más claro. Así que lo que están haciendo aquí es probar para tapar toda esta pared, que claro, así queda muy feo verlo todo esto. Mirad, nos vamos para atrás y fijaos lo feo que queda todo esto si no colocas ningún panel, ya sea de metálico, ya sea como sea, pero queda bastante feo. Entonces, fijaos como aquí hay un color más oscuro y aquí un color más clarito, y allí también hay un color más y más oscuro, mucho más oscuro. Y por lo que estoy viendo, capta mucho la suciedad, capta muchísimo la suciedad. Así que veremos a ver qué es lo que van a hacer. Vamos a seguir con los otros palcos, los otros vomitorios, a ver si hay más novedades. Bueno, pues yo creo que hemos visto muchas cositas muy interesantes. A ver qué hora es. Son ahora mismo las 3:44. Falta media hora todavía para el partido, ¿eh? Qué pasada. Mirad los cascos ahí guardados. Están ahí guardados.
para el lunes cuando vuelvan. Pero de momento no he visto insonorización como tal, colocada e instalada en el interior, en las galerías. Es que claro, ¿cómo cierras un pedazo de estadio de estas magnitudes? ¿Cómo lo cierras del todo? Es que es prácticamente imposible. En los otros palcos, en las paredes, no hay todo este material que han colocado aquí en el fondo norte. Allí no lo han colocado. Es que es una barbaridad. A ver cómo haces para cerrar, insonorizar el estadio, porque la idea, bueno, esa idea inicial de insonorizar primero era capando, por así decir, los pisos de los vecinos, y obviamente se han negado. Ya es por orgullo y dignidad, es que se han negado, porque dime tú a mí, si te molesta el ruido, el Madrid te ofrece insonorizar tu casa, no lo haces. Lo que pasa es que ya es orgullo y decir, y ahí ya demuestran ellos que lo que les molesta no es el ruido, sino la gente que pasa por aquí en cada evento, y por lo tanto las cervezas que puedan tirar al suelo, pues bueno, sus necesidades que también las hagan en el suelo y luego huela. Eso es lo que le fastidia realmente a los vecinos, no el ruido. Así que me vas a decir que viene el Madrid y te ofrece, hasta incluso, bueno, el Madrid, quien sea, una empresa, y te dice, oye, te ofrezco insonorizar tu casa. Que sí, que sabes que no lo insonoriza porque no es que le entren ganas al Real Madrid, sino porque los dos salen contentos, las dos partes salen beneficiadas. Uno, el Real Madrid, porque puede ejecutar sus proyectos, en este caso los conciertos, y dos, los vecinos dejan de recibir ese ruido por el que supuestamente están molestos. Así que no sé, es que es un poco ya de lo que digo, de orgullo y de decir, mira, por mucho que me digas Real Madrid que me vas a insonorizar la casa, no te voy a hacer caso. Esto lo voy a llevar hasta el final y ya está. Insonoriza el estadio si puedes. Venga, seguimos. Bueno, otra imagen espectacular ya desde el fondo norte, la zona de tribuna, bueno, entre la zona de tribuna y grada alta del fondo norte. Aquí podéis ver pues que estamos prácticamente a ras del césped. La verdad que aquí un partido, no sé, de la grada alta para abajo se tiene que ver un poco raro, pero bueno, como podéis observar aquí la imagen es brutal del videomarcador, porque ves todo el videomarcador. Bueno, esta parte, este sector del fondo norte no, pero prácticamente ves 3/4 partes de la totalidad del videomarcador y el anillo LED, por supuesto. El campo muy cerquita, obviamente, ves a los jugadores muy bien, pero nada más, la verdad, nada más. Ahí al fondo tenéis el Sky Bar, que, bueno, pues en teoría ya tiene que estar abierto, pero no se ha podido abrir, está totalmente apagado. Si no, ya estuviese abierto, ya lo veríamos encendido. También al otro lado, bueno, ahora mismo desde aquí no se puede ver, pero al otro lado está ese restaurante asiático, justo allí arriba. Pero no se ve bien lo que digo, ahora cuando subamos lo vemos mejor. Allí, justo en la otra esquina, la UCO, la UCI. Y nada, pues un poco más que decir. Es brutal cómo penetra el sol por los huecos aún vigentes de lo que vienen siendo los espacios entre la visera y la superficie de Skywalk, ese paseo 360 grados que todavía tampoco se ha abierto. Brutal la imagen desde aquí, brutal. Y ya volviendo a nuestro asiento, lo que os había comentado antes, ahí podéis ver la estructura del Sky Bar. Ese Sky Bar es el restaurante asiático que va a estar en esta localización y que parece que sí han quitado el papel ese de pintor que había dibujando y tapando esa cristalera que hay ahí, ese mirador. Ahí podéis ver que ya está totalmente quitado, lo que no se ve muy bien desde esta localización, el interior. Ojo, fijaos en la esquina, que parece que han tapado todas las transparencias, mira. Y vamos a la del fondo norte porque también parece que han tapado las transparencias.
brutal el aplauso que está llevando Jesús Navas del Bernabéu. Bueno, pues parece que hay transparencias, al menos en las esquinas que estamos viendo desde aquí. Fondo norte y fondo sur del lateral oeste están cubiertas. Así que nada, dale al like y suscríbete.